¿Alguna vez has sentido que, a pesar de todo tu esfuerzo, algo parece detenerte? Que trabajas sin descanso, que das lo mejor de ti cada día, pero los resultados simplemente no llegan como deberían. Es como si hubiera un techo invisible sobre tu vida, una barrera silenciosa que no puedes ver ni tocar, pero que sientes en cada intento de avanzar. Dentro de ti hay un impulso natural de crecimiento, un deseo auténtico de superarte, de vivir con plenitud y abundancia. Sin embargo, pareciera que el entorno, las circunstancias o incluso tu propia historia personal te empujan hacia atrás, como si hubiera una fuerza externa que constantemente te recordara tus límites. Esa sensación no es única. La experimentan miles de personas que, como tú, sienten que nacieron para algo más grande, pero no saben cómo romper ese ciclo de estancamiento. Y es que muchas veces ese techo no es físico, ni está allá afuera. Está en nuestras creencias, en los pensamientos que hemos aceptado como verdades, en los patrones mentales que nos han enseñado desde pequeños. Nos dijeron que el éxito es para unos pocos, que la vida es difícil, que hay que conformarse con lo que hay. Y sin darnos cuenta, construimos desde dentro la cárcel que limita nuestro potencial. Pero también es cierto que existe un momento, una chispa, un punto de inflexión donde todo puede comenzar a cambiar. Y ese punto llega cuando abres los ojos y empiezas a cuestionar lo que siempre diste por sentado. Cuando dejas de aceptar la escasez como norma y comienzas a buscar las leyes reales que rigen la prosperidad. Porque la abundancia no responde a la suerte, ni al azar, ni a la posición desde la que inicias tu camino. Responde al conocimiento, a la acción y, sobre todo, a una transformación profunda de tu forma de pensar. Comprender cómo funciona realmente la prosperidad es como descubrir un nuevo idioma que siempre estuvo ahí, pero que nadie te enseñó a leer. Es darte cuenta de que los resultados externos que ves en tu vida son el reflejo directo de lo que ocurre en tu mente. Tus pensamientos, tus palabras, tus emociones y tus decisiones diarias son las herramientas con las que estás construyendo tu realidad, te des cuenta o no. Y por eso, el primer paso para salir de ese ciclo limitante no es cambiar tu entorno, ni esperar que las condiciones mejoren, sino comenzar por transformar la raíz de todo, tu mentalidad. Cuando entiendes que tu mundo externo se alinea con tu mundo interno, empieza una revolución silenciosa. Ya no eres una víctima de las circunstancias, te conviertes en protagonista de tu historia. Dejas de mirar hacia afuera en busca de oportunidades y comienzas a crearlas desde dentro. Esa es la verdadera libertad, y ese es el inicio del camino hacia la abundancia auténtica. La mayoría de las personas se levantan cada mañana con la esperanza de que ese día sea diferente, que por fin algo cambie en su realidad financiera. Se esfuerzan, cumplen con sus responsabilidades, enfrentan el tráfico, soportan jornadas extenuantes y al final regresan a casa con la sensación de que todo su sacrificio apenas alcanza para mantenerse a flote. Trabajan con dedicación, ponen empeño, incluso hacen sacrificios personales por el bienestar de su familia. Pero a pesar de todo eso, los avances que logran son mínimos, casi imperceptibles, como si dieran vueltas en un mismo punto, como si corrieran en una rueda sin fin. Y no se trata de que no tengan disciplina o falta de voluntad. Tampoco es cuestión de flojera o desinterés. El problema no está en el esfuerzo que hacen, sino en la dirección que siguen. Porque cuando no hay una visión clara, cuando no se conocen las verdaderas reglas del juego, todo ese esfuerzo termina dispersándose, diluyéndose en una rutina que se repite semana tras semana.
Muchos viven así durante años, incluso décadas, atrapados en un patrón que asumieron como normal, sin cuestionarlo, porque simplemente así les enseñaron que era la vida. Desde pequeños nos inculcaron la idea de que si estudiamos, trabajamos duro y somos responsables, algún día nos irá bien. Pero rara vez nos hablaron de cómo funciona realmente el dinero, de cómo crear riqueza, de cómo desarrollar una mentalidad próspera o cómo tomar decisiones financieras inteligentes. Nos enseñaron a sobrevivir, no a prosperar. Y así, millones de personas avanzan por la vida siguiendo fórmulas incompletas, sin darse cuenta de que el conocimiento que necesitan existe, ha estado disponible desde hace siglos, y sin embargo, ha sido ignorado o reservado para unos pocos. Existen principios atemporales, leyes invisibles pero poderosas que han sido utilizadas por las personas más exitosas de cada generación. No se trata de trucos modernos ni de secretos nuevos, sino de fundamentos universales que han guiado a quienes han logrado transformar por completo su realidad económica. Estos principios no están escondidos. Están escritos en textos antiguos como los Proverbios y han sido explicados en obras clásicas como Piense y Hágase rico. Son fórmulas probadas que no dependen del país en el que vivas ni del apellido que lleves, sino de tu disposición para aplicarlas con convicción. El verdadero problema es que a la mayoría nunca se le mostró esta alternativa. Crecieron viendo a sus padres luchar con las cuentas, escucharon que el dinero siempre escasea, que hay que conformarse con lo justo y que la abundancia es cosa de suerte o privilegio. Y con el tiempo, esas ideas se convirtieron en una verdad incuestionable, en una programación mental que los mantiene atrapados en una vida de limitaciones. Pero todo eso puede cambiar, porque una vez que tomas conciencia de que existen otros caminos, otras formas de pensar, otras maneras de actuar que conducen directamente hacia la abundancia, se abre ante ti una puerta que ya no puedes cerrar, una puerta hacia el conocimiento, hacia el despertar de tu potencial y hacia la construcción consciente de una vida llena de propósito y prosperidad. Estos principios que transforman la vida no son fórmulas mágicas guardadas bajo llave, ni privilegios reservados para unos cuantos. No están ocultos en rincones inaccesibles ni requieren iniciaciones misteriosas para ser comprendidos. Al contrario, han estado al alcance de todos desde hace siglos. Aparecen una y otra vez en los textos más antiguos de la humanidad, como en el libro de Proverbios, y se repiten con nuevas palabras en obras más contemporáneas, como las enseñanzas de Napoleon Hill. A pesar de sus diferencias culturales, históricas o lingüísticas, ambos comparten una esencia común. Revelan cómo funciona realmente el éxito, la riqueza y la plenitud. Proverbios, con su sabiduría milenaria, nos muestra con claridad que la abundancia no es el resultado del azar, sino de principios que honran el esfuerzo constante, la fe, la diligencia, la integridad y el compromiso con el crecimiento personal. Cada uno de sus versículos encierra verdades prácticas que cuando se aplican con conciencia, transforman profundamente la forma en que una persona se relaciona con el trabajo, con el dinero y con su propósito. Napoleon Hill, por su parte, tradujo esas verdades eternas al lenguaje del siglo XX, investigando durante más de 20 años a los hombres más exitosos de su época. Descubrió que, detrás de cada gran fortuna legítima, no había trucos sucios ni simple suerte, sino una estructura mental poderosa, un sistema de pensamiento enfocado, una visión clara del destino que se quería construir. Sus escritos no hacen más que confirmar lo que los sabios ya enseñaban desde tiempos antiguos.
que todo lo que ocurre en la vida de una persona tiene su origen en la mente, en su fe, en sus hábitos y en la manera en que interpreta y responde a los desafíos. Lo más impactante es que tanto los textos bíblicos como las obras de desarrollo personal convergen en la misma conclusión. Nos dicen que la abundancia verdadera va mucho más allá de tener dinero. Es un estado del ser que se construye cuando alineamos nuestras acciones con nuestros valores, cuando vivimos con propósito, cuando cultivamos una mentalidad enfocada en el crecimiento y cuando dejamos de sabotearnos con pensamientos limitantes. Ambos caminos, el espiritual y el práctico, apuntan hacia un mismo destino: una vida plena, llena de sentido, donde el bienestar económico no es un fin en sí mismo, sino el resultado natural de haber puesto en orden lo interior. Y lo más maravilloso es que estos principios, aunque antiguos, siguen siendo tan vigentes hoy como lo fueron en su origen. Siguen funcionando para quien decide aplicarlos con fe, responsabilidad y perseverancia. Permíteme contarte una historia real. Una historia que, aunque tiene nombre y rostro, podría ser la de cualquier persona que hoy lucha en silencio por cambiar su destino. Se trata de Javier Mendoza, un maestro de matemáticas que vive en Puebla, México. Un hombre común, como tantos otros, que dedicó años de su vida a enseñar a adolescentes a resolver ecuaciones, a comprender fracciones, a no temerle a los números. Un educador apasionado, comprometido con su vocación, que cada mañana salía con puntualidad hacia el colegio con la esperanza de sembrar algo valioso en sus alumnos. Sin embargo, detrás de ese compromiso profesional se escondía una realidad dura y repetitiva. A pesar de su esfuerzo, a pesar de su preparación académica, Javier apenas lograba sostener a su familia. Cada quincena era una carrera contra el reloj. El salario caía en su cuenta y casi de inmediato se evaporaba entre la renta de su departamento, los pagos pendientes del coche, la compra semanal en el supermercado y las necesidades cotidianas de sus 2 hijos adolescentes. Era como si el dinero solo hiciera una breve escala en su hogar antes de continuar su camino. Y así pasaban los días, las semanas, los meses. Una rutina que se repetía una y otra vez. Javier no se quejaba abiertamente, pero en su interior sentía que algo no estaba bien. No era conformista, pero había aprendido a sobrevivir dentro de un sistema que no ofrecía muchas alternativas. Como muchos, había llegado a creer que la estabilidad era lo máximo a lo que podía aspirar, que la abundancia era un privilegio reservado para otros, para los que nacen con contactos, herencias o suerte. Pero en el fondo de su ser, en ese rincón que todos tenemos y que pocas veces escuchamos, había una pregunta sin respuesta. ¿Tiene que ser así toda la vida? Y fue esa pregunta la que lo acompañó una tarde de domingo, mientras caminaba por el Tianguis de los Sapos, un tradicional mercado de libros usados en el centro histórico de Puebla. No iba buscando nada en particular, simplemente paseaba entre estantes de madera, hojeando novelas viejas, libros de texto desgastados y revistas antiguas. Fue entonces cuando, casi por azar, aunque en la vida nada lo es realmente, sus ojos se posaron sobre un libro de portada ajada, casi ignorado entre el montón. Se trataba de Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. El precio, apenas 20 pesos, una cantidad simbólica para una obra que estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Algo dentro de Javier, una corazonada, una intuición, un impulso difícil de explicar, le dijo que debía llevárselo. No era lector habitual de libros de autoayuda, pero esa tarde sintió que necesitaba algo diferente, y sin saberlo, acababa de dar el primer paso hacia un nuevo capítulo de su vida.
Porque no fue solo el libro lo que encendió la chispa, fue lo que encontró dentro de él, una combinación inesperada entre sabiduría moderna y verdades eternas. Al llegar a casa, mientras su esposa preparaba la cena y sus hijos hacían tarea en la sala, Javier comenzó a leer. En las primeras páginas, una frase resaltada por algún lector anterior lo hizo detenerse. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Era un versículo de Proverbios que parecía haber estado esperando justo ese momento para encontrarse con él. Y en ese instante, sin ruido, sin grandes fuegos artificiales, algo se movió profundamente dentro de Javier. Era el inicio de un despertar. Durante años, Javier había repetido las mismas frases, casi sin darse cuenta. Comentarios como, así es la vida del maestro, el dinero nunca alcanza, o los de abajo nunca salimos adelante, se convirtieron en parte de su vocabulario cotidiano. No lo decía con amargura, sino con resignación. Creía que estaba describiendo la realidad, sin saber que, en realidad, la estaba creando. Cada palabra cargada de limitación que pronunciaba no era solo una expresión, era un ladrillo más en la estructura invisible que sostenía su propia escasez. Y así, sin proponérselo, había edificado un muro mental que bloqueaba sus posibilidades. Un muro que no se veía desde fuera, pero que influía en todas sus decisiones, en los trabajos que aceptaba, en las oportunidades que ignoraba, en los sueños que ni siquiera se atrevía a considerar. Lo que comenzó como una forma de adaptarse al entorno, terminó siendo una barrera que lo mantenía estancado, atrapado en una versión reducida de sí mismo. Pero esa noche, mientras leía las primeras páginas de Piense y Hágase Rico, algo se iluminó dentro de él. No era una promesa vacía ni un discurso motivacional. Era una revelación. Si sus pensamientos y palabras habían contribuido a forjar su situación actual, entonces también tenía el poder de transformarla. Esa idea lo estremeció. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía el control en sus manos. Fue entonces cuando tomó una decisión poderosa. Decidió dejar de repetir las frases que lo encadenaban y comenzar a construir un nuevo lenguaje, una nueva visión, una nueva identidad. Decidió dejar de lamentarse por lo que no tenía y empezar a trabajar con lo que sí tenía: su mente, su experiencia, su voluntad y ahora un conocimiento nuevo que prometía abrirle las puertas de una vida distinta. Inspirado por los principios de Napoleon Hill, comenzó por lo esencial: definir con total claridad lo que quería lograr. No una idea vaga como mejorar mi economía, sino una meta específica, concreta y alcanzable con esfuerzo. Escribió con determinación su objetivo financiero. Lo convirtió en una afirmación positiva y la colocó en un lugar visible de su casa. Era más que una frase motivadora, era un compromiso con él mismo. Cada mañana, antes de salir a trabajar, y cada noche, antes de dormir, Javier se detenía a leer su meta en voz alta. No solo la leía, la sentía. Visualizaba con detalle la vida que tendría una vez alcanzado ese objetivo. Las deudas saldadas, las cenas sin preocupación, la tranquilidad de llegar a fin de mes con holgura, la emoción de ofrecerle a su familia nuevas experiencias. Alimentó dentro de sí un deseo ardiente, profundo, casi obsesivo, no desde la ansiedad, sino desde la convicción de que merecía algo mejor, de que estaba llamado a más. Sabía que el cambio no vendría de la noche a la mañana, pero ya no lo necesitaba todo al instante, porque lo que había empezado en él era más grande que un ingreso extra o una oportunidad de negocio. Era una transformación mental, una reprogramación total de su forma de pensar, de hablar y de actuar.
Y eso, en sí mismo, ya era un avance gigantesco. Con un bolígrafo azul y una tarjeta de papel grueso que encontró en el cajón del escritorio, Javier escribió lo que sería su primer compromiso serio con una nueva vida. No fue una frase vacía ni una idea general, sino una declaración concreta, precisa y poderosa. Para el 31 de diciembre, habré duplicado mis ingresos mensuales de forma ética, honesta y aportando un valor real y significativo a los demás. Esa frase no solo quedó escrita en la tarjeta, quedó grabada en su mente y, más importante aún, en su corazón. La colocó junto a su lámpara de noche, como un recordatorio constante de su compromiso. Cada día, al despertar y antes de dormir, leía esa afirmación en voz alta, no como un deseo lejano, sino como una realidad que ya se estaba gestando. Al principio, todo parecía igual. Su entorno no cambió de inmediato. Seguía tomando el mismo autobús hacia la escuela, dando clases en los mismos salones, saludando a los mismos alumnos y colegas. La rutina externa era la misma, pero por dentro, algo profundo había comenzado a transformarse. Y es que, aunque el mundo alrededor suyo seguía igual, su manera de interpretarlo empezó a cambiar. Donde antes veía obstáculos, ahora comenzaba a identificar pistas. Donde antes solo veía limitaciones, ahora detectaba pequeños espacios de posibilidad. Su enfoque, que durante años había estado condicionado por la escasez, comenzó a afinarse hacia la oportunidad. Las conversaciones que antes le parecían triviales, ahora le ofrecían información valiosa. Las quejas de los padres, los comentarios entre profesores, incluso las dificultades de sus alumnos empezaron a revelarse como oportunidades disfrazadas. Ya no caminaba por los pasillos del colegio como un empleado resignado, sino como un observador activo, atento a cualquier indicio que pudiera acercarlo a su meta. Este cambio de enfoque no fue inmediato, pero sí progresivo. Día tras día, Javier empezó a entrenar su mente para encontrar soluciones donde antes solo veía barreras. Comenzó a hacerse preguntas diferentes. ¿Qué puedo ofrecer que otros no estén ofreciendo? ¿Qué problema puedo resolver? ¿Qué sé hacer bien que pueda convertirse en algo útil para los demás? Ese ejercicio de reflexión diaria abrió una nueva dimensión en su forma de vivir. Se dio cuenta de que su conocimiento de matemáticas, acumulado durante años de enseñanza, no era solo útil dentro de un aula. Podía convertirse en una herramienta poderosa para ayudar a estudiantes que necesitaban preparación extra, padres que buscaban apoyo académico para sus hijos, o incluso instituciones que deseaban mejorar sus índices de admisión. Lo que antes parecía un entorno lleno de carencias, ahora se presentaba como un campo fértil de necesidades sin resolver. Y como enseñaba Napoleon Hill, toda gran fortuna comienza con la identificación de una necesidad y la decisión consciente de ofrecer una solución valiosa. Javier, sin saberlo del todo aún, había comenzado a moverse en esa dirección. Lo más impresionante es que no cambió su trabajo, ni su salario, ni sus condiciones externas. Cambió su forma de mirar la vida. Y ese simple pero profundo ajuste fue lo que le permitió ver lo que siempre había estado frente a él. Las oportunidades no faltaban. Lo que faltaba era una mente preparada para reconocerlas. Una tarde cualquiera, mientras caminaba por el patio del colegio donde enseñaba, Javier escuchó por casualidad una conversación entre dos padres que esperaban a sus hijos. Hablaban con preocupación sobre lo difícil que se habían vuelto los exámenes de admisión para las preparatorias privadas más exigentes. Comentaban cómo muchos de sus conocidos habían tenido que recurrir a tutores caros o a programas genéricos que no daban resultados. En otro momento, Javier habría ignorado esa charla como algo ajeno a él,
Pero esta vez fue diferente. Algo en su interior se encendió. Esa conversación le mostró con absoluta claridad un problema que necesitaba una solución, y él tenía las herramientas para brindarla. En lugar de dejar pasar ese momento como una simple anécdota, Javier tomó nota mental de cada palabra. Pensó en su experiencia, en los años dedicados a la enseñanza de matemáticas, en su conocimiento de los temas clave que exigían esas pruebas, y se preguntó: ¿y si pudiera preparar a estos chicos de forma efectiva? ¿Y si pudiera convertir mi experiencia en una propuesta real de valor? Esa misma noche, mientras el resto de la familia dormía, comenzó a bosquejar en su cuaderno una idea que parecía sencilla, pero que sería el punto de partida de algo transformador: crear un programa intensivo de preparación matemática específico, eficaz y adaptado a las exigencias de los exámenes más competitivos. No sería un curso genérico como tantos otros. Sería un método personalizado, basado en análisis reales, con ejercicios diseñados desde su experiencia de años en el aula. Javier no solo quería enseñar, quería marcar la diferencia. Con apenas unos ahorros en la cuenta y mucha determinación en el alma, imprimió volantes sencillos, los recortó a mano y los distribuyó en las puertas de las escuelas privadas cercanas. Pero no se quedó ahí. Abrió un grupo de WhatsApp y comenzó a compartir de forma gratuita consejos, ejercicios y estrategias para padres que buscaban mejorar el rendimiento académico de sus hijos. Cada mensaje, cada aporte, era una muestra de su compromiso genuino con el valor que podía ofrecer. Poco a poco, esa semilla comenzó a germinar. Los primeros estudiantes no tardaron en llegar. 3 jóvenes se inscribieron en su primer taller de fin de semana. Pagaron poco, pero lo suficiente para confirmar que había demanda real. Más importante aún, salieron de la clase motivados, comprendiendo temas que antes les parecían imposibles. Sus padres lo notaron, agradecieron la diferencia y comenzaron a recomendar su programa en voz baja, pero con convicción. Javier no se detuvo. Observó cuidadosamente qué métodos funcionaban mejor. Ajustó sus estrategias pedagógicas, incorporó nuevas dinámicas y perfeccionó su enfoque. Cada alumno era también un maestro que le enseñaba cómo mejorar. Y cuando otros comenzaron a copiar su idea, a ofrecer servicios similares o incluso a usar sus mismos mensajes publicitarios, Javier no cayó en la queja ni en la frustración. Todo lo contrario. Supo, como había aprendido en el libro de Hill, que los verdaderos emprendedores no se estancan, innovan. Fue entonces cuando dio un paso audaz. Decidió llevar su programa a otro nivel y transformar su proyecto en algo que trascendiera las fronteras físicas de su ciudad. Diseñó una plataforma online que ofrecía clases grabadas, materiales descargables y, lo más valioso de todo, seguimiento personalizado. Una experiencia híbrida entre lo digital y lo humano, pensada para acompañar a cada estudiante en su ritmo, en sus dudas y en sus metas. Desarrollar esa plataforma no fue fácil. Invirtió la mayor parte de sus ahorros. Renunció a varias comodidades. Pasó noches enteras grabando contenido, editando videos, escribiendo guías, resolviendo dudas técnicas, pero nunca perdió la fe. Sabía que estaba construyendo algo duradero, algo que no solo mejoraría su vida, sino la de cientos de estudiantes. Muy pronto, su alcance se extendió. Padres de otras ciudades comenzaron a escribirle. Estudiantes de Tlaxcala, Veracruz y la Ciudad de México se sumaron a su programa. Lo que había empezado como una pequeña iniciativa local se había convertido en una propuesta educativa escalable, valiosa y única. Los ingresos comenzaron a crecer. Pero más allá del dinero, lo que realmente había cambiado era la percepción que Javier tenía de sí mismo.
ya no se veía como alguien limitado por un salario fijo. Ahora se reconocía como alguien capaz de generar valor, de construir soluciones, de crear impacto. Había pasado de la escasez al propósito, del lamento a la acción, de la conformidad a la creación. Y con ese nuevo sentido de identidad, llegaron nuevas decisiones. Formó alianzas estratégicas con escuelas, contrató apoyo para delegar tareas operativas, se concentró en el desarrollo de nuevos módulos. Aprendió a confiar en otros, a tomar riesgos calculados, a ver cada reto como una oportunidad para crecer. Su visión se expandió y su liderazgo se consolidó. Cuando se cumplieron los 90 días desde que escribió su meta, Javier revisó sus resultados y no podía creerlo. Había casi triplicado sus ingresos, pero aún más importante, había recuperado algo que hacía tiempo creía perdido: su poder personal. Su historia comenzó a difundirse. Una editorial educativa nacional conoció su plataforma y lo invitó a escalar su modelo a nivel país. Lo que empezó como una idea en una libreta de espiral se convertía ahora en un referente de innovación educativa. Y todo eso ocurrió porque un día cualquiera decidió dejar de contar sus limitaciones y comenzó a contar con sus posibilidades, porque eligió vivir desde principios eternos en lugar de repetir creencias heredadas, porque entendió que la abundancia no se persigue, se atrae, que no es privilegio de unos pocos, sino herencia disponible para todos los que se atreven a pensar de forma distinta, a creer en lo que aún no ven y a actuar en consecuencia. Hoy, Javier vive una vida que antes solo podía imaginar. Pero no fue la suerte la que lo llevó allí. Fue su decisión de aplicar principios atemporales con disciplina, compromiso y fe inquebrantable. Aprendió, como enseñó Napoleon Hill, que lo que la mente puede concebir y creer se puede lograr. Y entendió, como nos dice Proverbios, que según piensa el hombre en su corazón, así es él. Tú también puedes comenzar tu propia transformación. Solo necesitas hacer lo mismo que hizo Javier: tomar una decisión valiente, abandonar la mentalidad de escasez, romper con la rutina que ya no te sirve y abrazar los principios que verdaderamente rigen la abundancia. No necesitas que cambie el mundo, solo necesitas cambiar tú. La pregunta no es si es posible. La pregunta es, ¿te atreverás a dar ese primer paso? Si este mensaje tocó algo dentro de ti, suscríbete ahora a Educa Millonarios. Aquí te enseñamos a construir prosperidad con propósito, aplicando principios reales y creando una vida diseñada por ti, no impuesta por otros. Tu nueva historia comienza ahora. Escríbela con intención.